Bien, Dios nos bendiga, queridos hermanos, siervos del Señor. Damos gracias a Dios por hoy día estar ya preparados para poder compartir la clase. Le invito a unirse a esta clase en esta hora. Vamos a pedir a Dios que nos dirija con su ayuda. Oramos, Señor, te damos gracias porque nos da esta oportunidad de poder estar participando de esta clase, así como lo ha hecho tu sierva anteriormente. Pedimos, Señor, que nos dirija en todo lo que vamos a realizar, de manera que sea de gran bendición. Nuestra mente, nuestro corazón sea dispuesto para aprender cada día de tu palabra. Somos instrumentos solamente, pero tú eres el grande, el poderoso y sabio en todo. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Saludo a cada siervo y vamos a seguir tratando algunos temas y algunas doctrinas relacionadas a la materia que estamos viendo. Son muchas las materias o doctrinas que hay. De hecho, citó algunas nuestra pastora y obviamente estamos tocando algunas, eh, entendiendo que algunas son un poquito complejas, pero la idea es que de a poco vamos fortaleciendo y ampliando nuestro conocimiento, que esa es ese es el objetivo. Bien, pudimos la semana pasada estar tratando un poco con respecto a lo que es la existencia de Dios. Tocamos algunos puntos, algunos argumentos, y hoy día vamos a hablar de lo que es la cognoscibilidad de Dios, o en otras palabras, lo que se conoce de Dios, ¿ya? Eh, Cognoscibilidad tiene relación al conocimiento de Dios, lo que podemos conocer de Dios. Esta es la tercera clase, lo que nosotros podemos conocer de Dios. Así que Dios bendiga a cada siervo que se está uniendo a esta clase. Em, Antes de nosotros poder quizá ampliarnos un poco más en- en- en lo que vamos a tratar, me gustaría, por ejemplo, tocar un tema que tiene que ver con lo que ocurrió en el año 1990 cuando fue lanzado por la NASA un, eh, un telescopio muy famoso, o que más bien se hizo muy famoso por la capacidad y la tecnología que tenía en el año 1990, el famoso Hubble, un, eh, un telescopio que pudo salir más allá de las órbitas propias o comunes, y que hasta el día de hoy ha permitido poder conocer mucho más de lo que significa el universo. Ha logrado llegar a lugares que son imposibles a los humanos poder conocer, y por ende también por las distancias poder alcanzar. No obstante, ya han pasado los años, ha corrido la historia famosa de este telescopio, y hasta el día de hoy, estando muy lejos, sigue reportando imágenes increíbles. De hecho, hay una que es muy conocida, que tiene que ver con algo de creación, tiene relación el título de esas imágenes. Muestra galaxias, muestra eh, eh, lugares preciosos e impresionantes. ¿A qué quiero yo llegar con esto, querido siervo? Que hay asuntos que para el ojo humano y la capacidad humana nunca serán posibles alcanzar y lograr entender. Por eso hoy la materia que tiene que ver o vamos a tratar tiene que ver justamente cómo podemos nosotros conocer y cuánto podemos conocer de Dios. ¿Podemos realmente conocer a Dios? ¿Cuánto podemos conocer?
Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Como hablábamos hace un rato, eh, para el hombre siempre ha sido un desafío el poder primero salir de esta tierra y poder conocer lo exterior, lo que ocurre en el exterior, qué ocurre con el universo, en qué consiste, qué galaxia está detrás de la otra galaxia, donde ellos poder encontrar incluso hasta agregar este lugar celestial que hablan los cristianos, etcétera. Eh, la conquista de la luna, los desafíos que hubieron hace algunos años atrás, las competencias que hoy nuevamente renacen unos con otros, refiriéndome a países de cómo poder conquistar lugares que el hombre humano en su capacidad natural no las puede conocer. Aún así, Dios ha establecido de que eh, ha dispuesto en su sabio designio que no le podamos conocer por nuestras capacidades con sabiduría humana. ¿Por qué? Primero, porque somos finitos y estamos ante un Dios infinito. Y por otro lado, Él es quien nos ha creado y nosotros somos parte de su creación. Por lo tanto, estamos de alguna manera determinados y también establecidos de acuerdo a las capacidades que podemos tener. Por lo tanto, ¿cuánto podemos conocer nosotros de Dios? Citando algunas referencias bíblicas, señalan además lo siguiente: en 1 Corintios 1:21, por ejemplo, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no la conoció, la que estábamos citando, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, eh, no por la sabiduría del hombre, sino más bien por la predicación, por la locura de la predicación. Luego, Corintios 2:14 agrega y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Segunda de Corintios 3 agrega, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y Juan 1:18 agrega, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que Él ha dado a conocer. Por lo tanto, es necesario, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra, que Dios se revele hacia nosotros, porque de otra manera no podemos conocer a Dios, porque, Pablo mismo señala de que en Romanos 1:19, que él mismo se lo ha revelado. Dios ha permitido y él mismo se ha revelado y ha dado a conocer lo que es posible para el hombre poder entender. Por lo tanto, es lo que podemos nosotros conocer de Dios, ¿ya? Y en cierta manera, queridos siervos, nunca vamos a terminar de lograr comprender la, esta doctrina y esta materia que hoy estamos viendo, porque aunque dijésemos nosotros que logramos conocer mucho a Dios y saber mucho de Dios, nunca se agotarán las enseñanzas de Él, nunca se agotará el aprendizaje con respecto a lo que Dios hace cada día en nosotros, en su excelencia, en su grandeza, en su obra. Son infinitas y nunca terminaremos de conocer lo grandioso y poderoso que es nuestro Dios. Dios no les permitió a otras personas en base de la sabiduría humana conocer a Dios, sino que Dios la ha revelado por medio de su evangelio, por medio de otros medios para que el hombre le pueda conocer. Porque si hubiese sido por medio de asuntos humanos, sería fácil que el hombre se desvía a raíz del pecado, porque el pecado eh, ha traído más bien alejamiento de Dios.
¿Y qué ocurre? Como dice Romanos 1:18, ellos prefirieron cambiar la naturaleza y la verdad de Dios por la mentira. Por lo tanto, el pecado provoca mayormente que el hombre no se pueda acercar a Dios y no le pueda conocer, sino más bien se aleja de Dios. Por eso es necesario que Dios se revele al hombre, Dios manifieste de su amor y utiliza medios eficaces necesarios para que el hombre le pueda conocer en medio de este caminar. Y de esa manera lo vuelve al camino de alguna manera, lo vuelve al camino y en esa búsqueda y en ese propósito redentor, eh, llega Cristo al corazón del ser humano y cuando el hombre es transformado, logra ahora comprender los propósitos divinos, logra comprender los propósitos que le esperan en la vida futura y se da cuenta de que Dios tiene un plan y una salvación para él. De otra manera, el hombre no puede comprender, necesita a Dios en su corazón para poder comprender las cosas divinas. Y muchas de ellas las vamos a ir viendo en la medida que van pasando estas materias, cómo Dios se va manifestando para que el ser humano le pueda comprender, le pueda conocer y para ello empieza a utilizar todos estos medios que tiene que ver también con lo que es la revelación, que lo vamos a tratar un poquito más la otra semana. Entonces Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, porque si fuese así, como les decía al principio, eh, eh, habrían incluso muchos hombres que tratarían de ellos, de alguna manera, ser los líderes con respecto a quién tiene la mayor verdad. Y recuerden que esa fue una de las razones que Dios los dividió de alguna manera en la Torre de Babel, cuando ellos también quisieron hacer una torre muy alta que ojalá pudiese llegar donde Dios y prácticamente ellos hacerse uno y no ser divididos. Pero Dios determinó de que por medio de la sabiduría del hombre no es posible conocerle, sino más bien Él se da a conocer hacia el ser humano, hacia el ser creado. Al hablar de la revelación de Dios que viene mediante la naturaleza, Pablo dice que lo que se puede conocer de Dios es claro para el ser humano, pues él mismo se lo ha revelado. La creación natural revela a Dios porque Él escogió revelarse de esta manera, ¿ya? La creación natural, lo que ha sido creado, permite inmediatamente revelar a un Dios todopoderoso. Lo que un poco hablábamos la semana pasada, lo vamos complementando con ahora, que inmediatamente todo lo que se ha creado, todo lo que está a nuestro alrededor, ya está hablando de que eh, Dios está ahí presente en todo lo creado, en todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Todo habla de que existe Dios y que por medio de esa manera el ser humano puede comprender de que Dios está detrás de todos los designios, de todos los planes y de toda existencia. Pero recordemos que el pecado ha traído consigo la desviación de la mente del ser humano, ya dispuesto más bien cambiar la, men- cambiar la verdad por la mentira. Eso lo ha traído el pecado, el libro romano, y ya lo hemos citado. Entonces, Dios ha dispuesto, por medio de todo lo creado, revelarse. Romanos 1:19, por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han de hacer claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no se tiene excusa. Yo les comentaba la semana pasada de lo que un poco trata el justo juicio de Dios en este capítulo, en los primeros capítulos del libro romano, donde justamente esta es una evidencia importante con respecto a que el ser humano no puede tener excusa de la existencia de Dios, de que Dios se hace manifiesto por medio de todo lo creado, dado que el versículo 20 señala y refuerza que
las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Es decir, no vemos a Dios, pero todo lo que está hecho representa a un Dios grandioso, poderoso y que está presente. A ver, me voy a tratar de un poquito de explicar en esto. Por ejemplo, eh, nosotros, por ejemplo, eh, somos cuatro hermanos, ya nuestra familia. Entonces, inmediatamente eso da a entender que detrás de esos cuatro hermanos o de un hijo hay un padre. No le vemos, pero inmediatamente nosotros entendemos y comprendemos que eh, para haber un hijo hay un padre. Lo mismo ocurre con la creación. Para poder, nosotros al ver la creación, entendemos que hay un diseñador, hay un creador y hay alguien que ha dispuesto de todas estas cosas. Entonces, el libro romano aquí fortalece y refuerza la idea de que para, el, para todo el ser humano no hay excusa alguna, porque todo lo que se puede considerar como que no existe porque no lo vemos, recordemos que el ser humano necesita de esto tangible, de verlo, de tocarlo, de estar ahí apreciándolo, todo lo invisible se hace posible y entendido por medio de las cosas que son hechas. Y hay muchas evidencias. Eh, y por eso, al tocar este tema de, con respecto a este telescopio que salió fuera de las órbitas y medidas posibles que el ser humano había logrado hasta ese año, desde el año 1990 en adelante, Hubble, que fue este telescopio, revolucionó la astronomía de la NASA y de todo el mundo porque logró llegar a lugares imposibles para los humanos, imposibles para el hombre. Y eso provocó que ellos ahora menos excusa tengan, o sea, me refiero a la humanidad, yo, usted y todos nosotros, porque logramos entender que todo lo que está ahí está hecho por alguien mayor y superior. Por lo tanto, Dios ha permitido que todo lo creado eh, le dé a entender de que Él es un Dios poderoso y que se puede conocer de Él. Entonces, al hablar de la revelación de Dios, podríamos decir que viene entonces mediante la naturaleza, cuando estamos hablando de este término con respecto a lo conocido de Dios o la conocibilidad de Dios. Eh, por medio de la creación natural, vemos inmediatamente la idea de que Dios se revela por medio de la creación inmediata, es decir, me refiero a lo ya creado. Eh, el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego viene todo esta manifestación progresiva de parte de Dios con respecto a la creación, donde aparece el agua, aparecen los cerros, aparecen los animales, las bestias, etcétera, y finalmente Dios corona, como corona la creación, pone al hombre, ¿ya? Y luego vemos ahí el caso de la mujer, cómo Dios también lo hace y cómo comprende la situación del hombre también que está viviendo al sentirse solo y le da una ayuda y un apoyo idóneo. Por lo tanto, ocurre de que Dios se manifiesta y lo da a entender por su palabra por medio de toda la creación natural. Respecto al conocimiento personal de Dios que viene en la salvación, esta idea incluso es más explícita cuando dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino es el Hijo, aquel que el Hijo quiere revelarlo. Todas las cosas fueron, Mateo 11:27, todas las cosas fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí vemos que lo siguiente que ocurre, que también por medio del conocimiento personal de Dios, se da a entender también por medio de la salvación, no solamente por la creación, no solamente por medio de la creación de todo lo creado, sino también por medio
de la salvación, es decir, por medio de Cristo logramos nosotros también conocer más a Dios por medio de la figura del Hijo de Dios presente como el Verbo encarnado en medio de su ministerio, logramos conocer más a Dios porque Él también revela a su Padre, da a conocer a su Padre, da a conocer de sus propósitos, habla del perdón, de la misericordia, habla de todo lo que eh, ofrece para el ser humano eh, que antes no estaba dispuesto. Por ejemplo, el caso de la parábola del hijo pródigo es una parábola bastante alusiva al amor de un padre a un hijo y cómo está dispuesto el padre a esperarlo, a perdonarlo, a tener misericordia, a restituir quizás todo lo que había dejado o había perdido. eh, Habla ahí Jesús de un Padre amoroso, misericordioso. Por lo tanto, eh, por medio de la salvación, Jesús va dando a conocer eh, también de un Dios amoroso por el cual nosotros podemos conocer más de Él. Por medio de la salvación. Entonces, necesitamos que Dios se revele a nosotros porque de otra manera no podemos nosotros conocer de Dios. Es imposible para el hombre humano conocer a Dios. Necesitamos que Dios se revele hacia nosotros porque para la capacidad propia nuestra es imposible. Entonces entendemos, como lo que ya hemos tratado, que lo hace por medio de la naturaleza, lo hace por medio de Jesucristo en su ministerio, en la salvación, y ello queda plasmado en las escrituras. Ya recordemos que actualmente nosotros tenemos una compilación de libros que representa todo el plan divino. Dios estableció de que el cielo pasaría, pero su palabra estaría siempre. Por lo tanto, ha dispuesto de que sus propósitos sean revelados y de esta manera sean inspirados y finalmente sean dispuestos eh, al acceso de todo ser humano y finalmente nosotros conocemos que es por medio de las escrituras, por medio de escritos que hoy tenemos ya hoy, libros que cuentan, me refiero a la Biblia, con explicaciones y muchos temas que nos dan a conocer con respecto al propósito de Dios, pero al principio no era así, ¿ya? Al principio fue necesario que Dios también dispusiera de hombres que fueran inspirados y por medio del Espíritu Santo fueran guiados y ellos finalmente fueran los primeros escritores y otros que conservaron, otros que cuidaron y otros que fueron dando las interpretaciones correspondientes en el tiempo. Entonces, de esa manera, vamos conociendo más de Dios porque de otra manera para el hombre es imposible conocer de Dios. Necesitamos que Dios se revele al hombre. De otra manera, no podemos conocer y saber más de Dios. Dios es poderoso, es infinito, es misericordioso, es grandioso, pero también debemos entender que nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Cada día vamos a conocer más de Él. Por consiguiente, necesitamos la Biblia, que son las escrituras, para poder interpretar correctamente la revelación natural, ¿ya? De Dios. Cientos de religiones falsas en el mundo son evidencia de la manera en que los pecadores sin la dirección de la Biblia siempre entienden mal y distorsionan la revelación de Dios que se halla en la naturaleza. Pero solo la Biblia nos dice cómo entender el testimonio de Dios en la naturaleza. Por consiguiente, dependemos de la comunicación activa de Dios a nosotros en la Biblia para el conocimiento verdadero de Dios. Me explico un poquito en esto. Por ejemplo, en lo que es relacionado a la creación misma. Por medio de las escrituras nosotros logramos comprender cómo se inicia la vida. Obviamente no tenemos un desarrollo absoluto en esto, me refiero detallado, ya la Biblia no presenta detalles así como absolutos en el sentido de, eh,
me refiero a que sea tan detallado, pero sí nos habla de lo primordial. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 1 de que ya Dios estaba presente. Luego vemos aquí presente también la preexistencia de Cristo, es decir, Cristo ya estaba presente desde antes de la fundación y la creación del mundo, porque es señalado también en el principio eh, cuando se señala que hagamos al hombre a imagen y a semejanza, ya estaba presente el Hijo desde antes. Por lo tanto, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, estamos hablando de que Cristo es divino, ¿ya? Y que es parte de la Trinidad y que está desde el comienzo de todas las cosas. Por lo tanto, muchas religiones falsas hoy existen en el mundo donde sus evidencias y donde sus ideologías están basadas en otros asuntos, pero más nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que creemos en Dios, creemos que la Biblia es necesaria para poder comprender los propósitos de Dios. De otra manera, podemos caer en la misma falsedad de muchas ideologías que hasta el día de hoy se presentan, pero que de ninguna manera consideran las escrituras como el medio veraz y donde presenta al Dios verdadero que ha creado todas las cosas. Y no solamente eso, vemos y algo tratamos la semana pasada con respecto a los ateos, donde ellos también mencionan eh, esta situación con respecto a no creer. Por ejemplo, Stephen Hopkins, que fue un gran científico, que descubrió muchos asuntos con respecto a leyes. eh, Él expresa en uno de sus, de una de las entrevistas, que por aquí la tengo, si me permiten un poquito como para detallar eso. eh, Ocurre de que en una ocasión, en 1983, eh, Stephen Hopkins, eh, junto a otros desarrolladores, otros científicos, señalaron lo siguiente: según el cual el universo no tendría fronteras en el espacio-tiempo, reemplazando el modelo clásico del Big Bang. ¿A qué me refiero con esto? De que esto da a entender que cuando habla de esto, está hablando de que el universo es eterno, es amplio, y por lo tanto él estaba en estas expresiones, de acuerdo a lo que estaba revisando, señalando la existencia de Dios y que era necesario Dios para lo que era la creación. Pero antes de él morir, él cambia sus argumentos porque ocurre de que fue muy criticado por lo que él dijo. Entonces, él señala finalmente: en el pasado, antes que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo, la religión cree en los milagros, pero estos no son posibles con la ciencia. Estos fueron los términos de él. ¿Por qué? Porque él logró entender eh, otras leyes que para el hombre común. Fíjese, este hombre estando postrado prácticamente en esa silla de ruedas, con una esclerosis lateral, aquí dice, logró entender leyes que para el ser humano para el ser humano común le eran imposibles poder entender. Eh, Logró entender de alguna manera que existían otras leyes y que no está lejos de lo que nosotros podemos analizar, por ejemplo, en la Biblia, como por ejemplo,
cuando Jesús se le aparece, ¿se recuerdan después de haber resucitado? Jesús se le aparece a los discípulos y luego desaparece, ¿ya? Eh, hay un libro de Pablo Job que dice que atravesó la muralla, pero en la Biblia ahí dice que aparece, se les apareció ellos cuando estaban reunidos. ¿A qué quiero ir con esto yo, siervos del Señor? Que es verdad, pueden existir otras leyes en el universo que para el hombre natural, para nosotros, como ser humano, son imposibles poder saber que existen, porque para el hombre natural le es imposible poder conocer. Y este hombre, Stephen Hopkins, a quien le señalé, que fue un gran científico reconocido en el mundo entero, logró conocer otras leyes en medio de su incapacidad, que en algún momento le dieron a entender también que existía un Dios. Pero dada la presión, me imagino yo, y todo lo que significaba, finalmente él desistió y consideró que lo que era la ciencia y lo que eran los milagros no podían tener eh, comunión unos con otros. Por lo tanto, a la verdad para el hombre es difícil y siempre será difícil poder comprender completamente a Dios, porque nosotros somos finitos, somos hombres finitos ante un Dios que es infinito, infinito en todo lo posible. Por eso, en medio de la búsqueda de quizás de poder entender y comprender algunos asuntos en el espacio, el hombre ha decidido salir del lugar que nos Y Benjamín, mantiene en esta tierra, hasta buscando mí nuevos va horizontes, pero aún así al gimnasio le a ha sido chupar. imposible lograr comprender la infinidad de las cosas de Dios. Nunca podremos entender quizás completamente a Dios, y de hecho la Biblia también lo señala en Salmo 145, verso 3. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, y su grandeza es insondable. Cuando habla de insondable, habla de profundo, habla de impenetrable, habla incluso de hasta incluso inexplicable, porque lo señala aquí el salmista, que sus grandezas son imposibles de conocer todas, porque es inmensa su grandeza y su conocimiento. Exceso es nuestro Señor, grande su poder y su entendimiento es infinito. Salmo 147, verso 5. Y su conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión tan sublime que no puedo entenderlo. Salmo 139. Entonces, muchas veces será difícil tener algunas explicaciones de algunos asuntos porque justamente son imposibles para el ser humano natural poderlas comprender. El hombre se ha pasado la vida, hay científicos que han pasado toda una vida tratando de descifrar enigmas, tratando de descifrar algunos asuntos, pero debemos entender que hay algunas cosas que le pertenecen a Dios y que no serán de facilidad y de comprensión para nosotros porque le pertenecen a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos conocer más a Dios? Es conociéndole ahora a través de las escrituras, de todo lo que muestra el Señor por su escritura, y por eso es tan importante que nosotros nos podamos aferrar a ella para poder conocer más de Él. No hay otra manera, ¿ya? Ahora nosotros sabemos que hay otras formas como también Dios se ha manifestado, pero en sí necesitamos, por medio de las escrituras, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su dirección, poder que nuestra mente sea posible ahora conocerle. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Jesucristo estaba delante de Nicodemo, que le visitó
No sabemos bien si fue porque le visitó de noche porque Jesús estaba más desocupado, quizás para tener más tiempo, o también como en algunas ocasiones le hemos dicho, porque a lo mejor también Nicodemo quería hacerlo en un horario donde le vieran menos porque él fue de noche. Lo que sí ocurre es que cuando Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo, él no lo podía comprender y él le dijo, y tú siendo maestro de la ley, no sabes estas cosas. Entonces, el hombre natural que no conoce a Dios y que no ha recibido a Cristo en su corazón, le es imposible conocer más a Dios cuando su mente y su corazón está lejos de Dios. En la medida que el hombre se va acercando a Dios, Dios se va revelando por medio de su palabra, va abriendo su mente, su corazón, ilumina sus pensamientos, su ser, para que pueda ahora comprender a Dios en mayor magnitud. Nunca podremos entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios, su grandeza, Salmo 145, su entendimiento, su conocimiento, su riqueza, sabiduría, juicios y caminos. Todo está más allá de nuestra capacidad de entender completamente. Por eso, en la medida que los discípulos fueron caminando con Jesucristo, lograron entender algunas cosas y otras las comprendieron a posteriori en medio de su ministerio cuando iban siendo guiados por medio del Espíritu Santo. Y en medio de esa comprensión y en medio de esa búsqueda, lograron comprender eh, la esperanza celestial que también estaba para ellos, como lo relata Pedro, la esperanza viva, y eso les logró eh, fortalecer para los tiempos malos. Pero para ellos fue primero necesario conocer más a Dios, aferrarse a sus promesas por medio de la fe y luego irlas entendiendo. Muchas de las experiencias que ellos tienen las van comprendiendo también en el camino. Eh, Otros asuntos también encontramos en su palabra, como por ejemplo en Isaías 55, verso 9, que dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos, nuestros pensamientos de Dios, más que nuestros caminos. Eh, entonces, eh, también Job da a conocer que los actos de Dios al crear y sustentar la tierra son solo una muestra de sus obras. Entonces, podemos comprender entonces que por medio de su palabra, Dios se va dando a conocer al ser humano y de esa manera nosotros poder lograr conocer más de Dios. De otra manera, no le podemos conocer. Entonces, ¿podemos conocer verdaderamente a Dios? Sí, por medio de toda la Biblia, que habla acerca de Dios y que habla la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de las escrituras nosotros encontramos que Dios es amor, que Dios es luz, ahí está la cita bíblica, que Dios es espíritu, que Dios es justo, etcétera. Entonces, por medio de la escritura, nosotros vamos conociendo a Dios y vamos conociendo de sus atributos, ¿ya? Eh, no comunicables y también comunicables, ya que son compartidos hacia el ser humano y que son propios de Dios, que lo vamos a ver en otro momento. Entonces, de esta manera empezamos a conocer más a Dios, empezamos a saber quién es Dios y cuál es el propósito. Obviamente, hoy día podemos nosotros decir que conocemos más a Dios, porque muchos de nosotros quizás ya llevamos un tiempo estudiando la escritura, estamos a cargo de una iglesia, nos ha tocado tratar con mucha gente y hablamos de la grandeza de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer. Pero obviamente la materia que hoy estamos viendo es de como si estuviésemos nosotros eh, eh, iniciando o comprendiendo algunos otros asuntos que quizás no sabíamos, y ya lo sabemos bien. Entonces, la Biblia nos proporciona justamente acerca de Dios. Y al proporcionarnos la escritura, estamos hablando de que es la verdad de Dios que se manifiesta por medio de los escritos para que nosotros podamos
conocerle. Y por medio de ello, Dios se revela al ser humano para que podamos entender para que se pueda entender del amor, de su luz, de su espíritu y de que Dios también es justo en todo sentido. De otra manera, el hombre al estar lejos de Dios le es imposible conocer porque Él ha decidido manifestarse por medio de las escrituras para que, a pesar de que todo pase en esta tierra, las escrituras sigan permaneciendo y de esa manera el hombre puede acceder libremente y sea un medio accesible en todo tiempo. Fíjese que y tiene una gran verdad porque las comunicaciones siempre han sido necesarias y el día de ayer yo conversaba con mi suegra o sea, conversábamos con ella en la mesa y nos decía en esos años que ella estaba más joven, ella no veían las teleseries o veían las películas en vivo y en directo, más bien las leían el relato en una revista, ¿ya? Hay algunas por ahí, algunas, y si alguno se recuerda alguna, porque a mí se me olvidó en este momento, pero existían muchas, el Corintellado, por ejemplo. El Corintellado, y ellos leían esa novela, esa historia de amor, esa historia por medio de esa revista. Obviamente, en esos años permitió de que muchos fueran ávidos lectores, ¿ya? Por medio de esa forma de comunicación. Hoy hay otras, una infinidad de otras formas de comunicación. Y la Biblia, justamente las escrituras se han ido adaptando también en medio de los tiempos para también alcanzar a muchos, aprovechando también todos los recursos que hoy hay, incluso que hoy tenemos aquí a disposición, que esa distancia para poder aprender más de su palabra. Por lo tanto, todo lo que la Biblia dice acerca de Dios es verdad y Dios ha dispuesto que por medio de la salvación, por medio de su evangelio que tiene relación a la salvación, Él se manifiesta al hombre, muestre de su amor, muestre de su misericordia y por medio de ello el hombre pueda conocer más de Dios, porque de otra manera le es imposible al hombre conocer. Y Dios ha dispuesto, no por la sabiduría humana, sino más bien por la locura del Evangelio, es decir, por medio de esta gran noticia, esta gran noticia del Evangelio, de la salvación, pueda Él manifestar de su propósito, de su amor, de su misericordia. ¿Cuánto podemos conocer de Dios? Tenemos mucho que conocer. ¿Cuánto podemos lograr conocer de Dios? Mucho. Y nunca terminaremos aprender de Dios porque, como bien lo manifiestan los salmos, eh, sus grandezas son insondables, como les decía, profundas, inexplicables, de manera de que nunca terminaremos de conocer más de Dios. Por lo tanto, eso ha sido la materia de hoy, queridos siervos. Em, la próxima semana vamos a profundizar con la otra parte. Yo sé que es un poquito enredada esta materia, pero de repente, pero la idea es que con esto subamos un peldaño con respecto a lo que ya vamos a ver la otra semana y podamos ir entendiendo paso a paso cómo Dios se va manifestando hacia el ser humano y cómo llega al conocimiento y cuáles son los medios como el hombre puede conocer a Dios y acceder a la salvación. Y es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos y podemos llegar al conocimiento pleno de Dios y de su amor eterno y salvación. Así que si alguien quiere compartir algo más, quiere agregar algo más a lo que hemos conversado hoy, sería bueno. De lo contrario, entiendo de que eh, mayormente se entendió. Si alguien quiere agregar algún antecedente con respecto a lo que hemos hablado, es bienvenido.
Dejo el micrófono abierto. Bien. Eh, es importante, queridos siervos, también de que estos elementos nos permiten poder también dar a entender de qué manera Dios dispone revelarse al hombre, porque eh, el pecado ha traído la maldad, y a raíz de la maldad ha obstruido la verdad. Y al ser obstruida la maldad, también se extravían los razonamientos. Y a raíz de eso se oscurece el corazón, y finalmente la verdad es cambiada por la mentira. Esto está relacionado a Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Usted puede leer después esta cita, Romanos 1, verso 18 en adelante, donde habla de todos estos asuntos. Por lo tanto, debemos entender que el pecado ha traído la separación del ser humano. Satanás, el diablo, se ha encargado de oscurecer la capacidad del hombre y alejarlo de la verdad, y eso provoca que el hombre no pueda conocer a Dios. Pero a la vez, Dios ha ido manifestando por medio de sus sabios designios, ha ido manifestando su amor, su misericordia, y se va revelando de igual manera en medio de todo lo creado, aunque muchos luchen por decir que Dios no existe, aunque muchos dispongan la ciencia de otra manera para argumentar que no existe Dios y que Dios no se hace presente por ningún medio. La creación mismo habla de Dios, y aún más el Evangelio de Cristo también habla de él. Así que Dios les bendiga, queridos siervos. Esa ha sido la clase de hoy. Así que quiero dejar a nuestro pastor Alejandro, que lo veo ahí que llegó, para que nos Amén, comparta la bendición, amén. aprovechando que pudo llegar. Tengo una duda, pastor. Ya, veamos. Sí. Oiga, usted hablaba de la revelación de Dios a través de la creación y de la naturaleza, ¿cierto? Claro, Y que las personas que no conocen a Dios como que se inventan otros dioses para asociarlo al sol, al aire, a todo lo que ven como creación, pero no comprenden o no conocen a Dios, el de la Biblia. ya, sí, No sé si me explico bien. ya, sí, le está entendiendo. Pero cuando Jehová Dios entrega los 10 mandamientos, como para entender, pastor, Dios no desconoce los otros dioses, sino que dice, no tendrás dioses ajenos. No niega los otros dioses Ya, y dice también que no se deben hacer dioses de cosas que hay arriba en los cielos, imágenes, que lo adoremos solamente a Él, pero no desconoce o no dice que no existan otros. claro. Eh, sería bueno, por ejemplo, porque debemos entender algo que tiene que ver con el término Dios, ¿ya? Ahí nos vamos a meter a otro asunto, pero estoy tratando de buscar algo. Pero justamente porque lo que pasa que lo que hablábamos la semana pasada, de que intrínsecamente el hombre o el ser natural, o el ser humano, lleva por sí la capacidad de la búsqueda interna hacia Dios. El tema es que Dios decide revelarse al ser humano, Amén. y lo hace por medio de la escritura. Pero hay que entender que en ese tiempo, cuando se da esta situación con respecto al pueblo de Israel, es un pueblo que está en formación. Dios lo está formando.
y le es necesario poder corregir algunos asuntos. Y entre ellos justamente corrige la creencia con respecto a quién le compete el Dios verdadero, a quién se refiere el Dios verdadero. ¿Ya? Amén. Sí. De esa manera da por sentado de que él mismo no acepta dioses ajenos u otros dioses que de alguna manera sean los que, a la luz de lo general que estamos viendo ahí, sean como los suplantadores, no sé si me explico en eso, Sí. ¿ya? O los falsificadores del verdadero Dios. Dios se manifiesta ahora, pero lo hace en medio antes lo había hecho por otros medios, pero en este caso, en lo específico, tiene relación a la formación del pueblo mismo de Israel, ¿ya? Por lo tanto, él está formando a su pueblo y eh, requiere de que el pueblo sepa quién es Dios, ¿ya? Y que lo diferencie de los otros dioses ajenos. No sé si me... Apartar, apartarlo de los dioses que habían ahí, Claro, de los Baal y todos esos dioses cananeos que habían. claro, porque a esa altura existían muchos dioses ya. Amén. Entonces, en sí, como el ser humano ya había creado muchas formas de dioses y todo, pero hay que entender de que en ese tiempo también Dios estaba formando a su pueblo y estaba proveyendo del medio como correcto u oficial con respecto a quién era Dios. No sé si me... Sí, perfecto. No sé, un poco como lo plantea usted, pues, o sea, hoy día gente que se sabe que la Biblia no ha llegado a todos los rincones y esas culturas, esas tribus que están ahí recónditas, ellos todavía tienen sus propios dioses que le dan esa relevancia al sol, a la luna, a los astros, los animales, la Claro, naturaleza. porque por ejemplo, si usted va al término Dios, y lo buscan así a simple vista, habla de un ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Y luego hay otro significado que dice deidad o a quien dan o han dado culto a las diversas religiones politeístas. ¿Se fijan? Entonces, en- el término Dios es como más general, ¿ya? Pero a posterior eh, se explica por medio de la escritura a qué Dios se está refiriendo. Al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos, Amén. De al la Dios Biblia. de la creación, etcétera. ¿Ya? Amén. Gracias, pastor. Ya, entonces Pastor, ahora, ¿eh? Pastor Marco, ¿Sí? y que yo entiendo la pregunta que hace el pastor Alejandro, y yo la entiendo ¿Ya? por la palabra de Dios que dice que como el pueblo de Israel venía saliendo del pueblo de Egipto, Egipto era un pueblo idólatra, entonces tenía muchos dioses, Sí, y Dios sabía que su pueblo se inclinaba a lo malo. Entonces, como dijo usted, Dios tenía que formar al pueblo de Israel. claro, Y que de su corazón salieran todos esos dioses de Egipto, porque ellos estuvieron tantos años en Egipto que yo creo que igual su corazón se inclinaba a esos dioses, porque igual todavía no conocían realmente al Dios verdadero. sí, Por eso es que Dios tenía que de alguna forma enseñarles quién era el Dios verdadero. Lo que yo puedo entender según la sí, respuesta, la pregunta que hizo el pastor Alejandro. sí. Justamente, pastora Cristina, sí. Justamente había un tema ahí importante que Dios iba a tratar con su pueblo, primero con toda la generación de esclavos y también egipcios que iban en medio de ese grupo, y en medio de ellos Dios iba a tratar fuertemente con ellos, y le significó algunos muertes, le significó otros querer volver a estar en Egipto nuevamente, y justamente ahí Dios se está manifestando. Primero lo hizo con Moisés, la zarza, luego también trató con él en un diálogo para dar a conocer quién lo enviaba, etcétera.
pero a posterior se da a entender al pueblo y empieza a corregir todos estos temas, entre ellos la idolatría, que ellos mantenían creyendo que de esa manera se adoraba a Dios, de esa manera existía Dios y de esa manera pensaban que eran muchos dioses. Como dice usted, aquí ahora se transforma en una religión más bien monoteísta que solamente creen en el único Dios verdadero. ¿Mm? Bien, entonces ahora sí, Pastor Alejandro, no sé si alguien quiere agregar algo más, de lo contrario, damos por terminada la El clase. pastor Evera había levantado la manito, parece. ¿Sí? O pastor Freddy No, parece sí, que... sí, yo había levantado la mano, pastor. Ya, ya, Solo algo dijo el pastor Alejandro que si bien es cierto, la humanidad siempre ha buscado la relación con un Dios, querer creer en algo, porque por esencia no, todo nuestro ser busca la dependencia de él. Entonces, por eso y cuando el pueblo de Israel salió, era obviamente, como decía la pastora Cristina, ellos politeístas, obviamente eran creyentes de todo tipo de Dios. Entonces, la revelación del único Dios en el fondo era de separar, decir, no hay, los otros no existen, pero la gente igual se quiere hacer sus dioses. Acordémonos que los mayas creían en dioses y estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, pues los mismos egipcios, 3300 años antes de Cristo. Entonces, la forma del ser humano siempre buscar un ser superior. Entonces, Dios, ese ser superior se revela a Abraham y finalmente se revela al pueblo de Israel ya con una norma, con unos estatutos, reglas y sus principios. Pero no hay otro Dios, no hay dioses, no hay dioses, no existen, solo que el hombre se los crea, porque no existe. Pues usted sabe, todos sabemos que el Dios Sol no existe. Es una invención del hombre por la necesidad moral y espiritual. Y esa se cumple, solamente se suple cuando creemos y conocemos al Dios verdadero. gracias, pastor. Lo mismo que le pasaba a los griegos cuando hablan del logo y Juan les dice, Él es el logo. ¿Eh? El que tanto ustedes analizaban y buscaban y pensaban, Tal cual, muy bien. claro, Él es el logo. Entonces lo mismo pasa con, como bien lo dice nuestro pastor Eve. El, el, el mano Freddy González parece que tiene la manito, ¿no? Sí, mi pastor, buenas noches. Eh, amén. Sí, sí, escuchamos. Sí, o sea, con respecto a la pregunta, ¿cierto? Que se está desarrollando, una ¿Ya? explicación más, se puede decir, más básica o a lo mejor más infantil sería como cuando uno le explica a sus hijos que no es el viejito pascuero el que trae los regalos, que no es el ratoncito el que le deja el dinero bajo la almohada de los dientes, ¿cierto? Sino que es el papá. El resto son inventos, aunque para el niño hasta ese momento eran reales, porque creía en ellos, y se supone que ahora no, es el papá el que hace todas esas cosas, el que le compra los regalos, el que le deja un dinero bajo la almohada. No sé, como una Sí, explicación más básica, más para... se entiende completamente. Gracias. Pastor Erickson, ya Sí, para ir terminando. buenas noches, Buenas noches. pastores. Dios les bendiga. Sí, ojo en algunas cosas, por ejemplo, en el panteísmo, que es una doctrina también, no bíblica, el mundo también tiene sus doctrinas. El panteísmo, ¿verdad? El universo y el todo es Dios. El universo, el sol, en fin, las cosas pueden ser Dios. Así que también hay una corriente ahí, podríamos decir que filosófica, eh, y hoy en día eso está como que ha vuelto a resurgir. ¿Ah? Hay muchas cosas de la antigüedad que están volviendo a resurgir en tendencias y corrientes filosóficas que hay hoy en día. Así que el panteísmo también ahí refleja y alaba y piensan que todo es Dios, en realidad un árbol, el aire, es Dios y hay que tener cuidado con eso. Y bueno, mi pastor Alejandro,
recordemos que hay una parte en la Escritura que dice que Satanás anda como león rugiente. Eh, ¿Quién es el león? El león es Cristo. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesucristo. Pero Satanás no es león, no es león. La Escritura dice que anda como león rugiente, pero nunca va a ser león. Es la imitación falsa de Dios. Se hace Dios, se hace parecer como Dios, pero no es Dios, es una imitación falsa. Por lo tanto, Dios aquí no está avalando de que existen otros dioses. No, Dios no está, por ningún motivo está diciendo que existen otros dioses aparte de él y que inclusive lo está reconociendo. No, en ningún momento Dios reconoce a ningún dios, porque así como usted, Dios sabe perfectamente que no existen más dioses, porque si los otros dioses son de paz, son de cualquier cosa, y no hay Dios. Entonces Dios no está reconociendo a ningún otro Dios. Simplemente es como decir las malas falsificaciones, las malas copias, así como Satanás anda como león rugiente, pero no es león. Y el que es el león realmente es Cristo, según la Escritura. Eso, gracias. Por eso comenzamos diciendo de que eh, Dios decidió revelarse no a los sabios de esta tierra, sino por medio de las escrituras, por medio de la salvación, por medio de la locura del Evangelio. Y para muchos quizás nos tildan como locos, pero es así. Y para poder reforzar aquello, ha quedado impreso de alguna manera en las escrituras, que son las palabras y escritos autorizados que revelan al Dios verdadero y también al Dios grandioso y poderoso que es más allá de lo que hay en esta tierra. Así que Dios nos ayude y es un gran desafío para todos nosotros saber seguir conociendo más a Dios, ¿ya? Conocer más de Él, así como le significó al pueblo de Israel en medio del desierto, conocerle más aún, también para nosotros es una gran tarea conocerle mucho más y de esa manera también los hermanos y toda la humanidad también pueda conocerle más a Él. Así que Dios les bendiga. Les invito a que sigan profundizando. Cuando se nos abre esta hambre, creo que es bueno porque así nos da para poder entender y comprender muchas más cosas y obviamente lo que sea necesario corregir también lo vamos a hacer, porque para eso están estas materias, que son un poquito medio engorrosas, pero también sirven para que podamos extendernos más en el sentido de asuntos que también son parte de la verdad y también de la defensa que nosotros en estos tiempos debemos tener en todo lo que nosotros desarrollamos. Así que ahora sí, Pastor Alejandro, usted yo le había pedido la bendición. El pastor Ahora Eulogio sí. levantó la manito. El pastor Ah, Eulogio Pastor levantó Eulogio, la qué manito. bueno. Ya. Generamos un debate, ¿ve? Eso faltó. Pero Estamos si está bien, generando un pues, está bien, foro. está bien. Ya, No, dejemos yo creo que es una conversación amistosa donde cada uno trate de aportar lo mejor posible. Pero yo escuchaba más, por ejemplo, al pastor Ever y que concuerdo y todos concordamos que los otros dioses son todos imaginarios. Quiero sí, solamente recordar un versículo que está en Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, como decía, eh, Dios le habla ahí porque está hablando, yo creo, de los dioses imaginarios, porque Él es el superior a toda la imaginación del ser humano. Entonces, gracias, porque ha sido muy agradable la conversación, cada uno ha tratado de aportar. Y está hablando, yo creo, de los dioses o la imaginación del ser humano. Y se me produjo algo ahí, no sé, hay como un doble cosa, así que no, no, no sé si me entendieron o no, porque estoy saliendo varias veces, parece. gracias, Pastor. Sí, en realidad, sí, Dios manifestó de su poder y de su grandeza en muchos episodios también al pueblo de Israel
y que obviamente nos dejan, si hubiésemos estado ahí, hubiese sido tremendo, como por ejemplo cuando fueron tragados por la tierra, muchos de los que no estaban haciendo lo bueno ante Dios, entonces tremendas cosas que quizás nosotros no la hemos vivido, pero si lo hubiésemos experimentado, quizás también tendríamos otro concepto también mucho más elevado, mucho más grandioso de parte de Dios, ¿ya? Así que bueno, es un tema muy amplio. Pastor ¿Sí? Marco, solo para, más que agregar del tema, no es del tema, es que esto genera, más que debates, aclaraciones, puntos de vista, me gustaría que supieran desde ya que en la jornada presencial, un mes antes, vamos a levantar un link con preguntas respecto de las 4 materias que estamos viendo, ¿ya? Eso significa que usted puede anotar una pregunta, subirla y quienes vamos a exponer allá llevar una idea general del concepto de la idea. Entonces, para que esa jornada no sea solamente una exposición nuestra de las clases, en resumen, sino también una especie de foro, ¿ya? Quiero hacer este alcance respecto de la metodología que utilizaremos para la jornada presencial. Entonces, esto mismo que estamos viviendo aquí, por favor, vamos a levantar un link más adelante, más cerca de la jornada, donde podamos colocar temas puntuales respecto de la clase. No podemos adelantarnos a otros temas porque si no estamos viendo escatología, no estamos viendo apocalipsis, no podemos adelantarnos, pero sí de las 4 clases que tuvimos en el primer semestre, ¿ya? Entonces, preguntas, hagan digamos, un punteo de preguntas importantes que nos van a servir de crecimiento, ¿ya? Eso solo quería agregar a modo de metodología y de trabajo práctico que se tiene que hacer allá en nuestra jornada, ¿ya? Gracias, Pastor. Eh, Pastor Burgo, ¿agrega algo? A ver, vamos a leerlo antes de terminar, porque bueno, dioses los considera Dios no porque los ve por existidos, sino por el politeísmo de los pueblos paganos. Ya, gracias, Pastor. Eh, bien, estaríamos entonces, pues, ¿ya? Y quedamos con ese buen anhelo de aprender más de la pregunta que nuestro pastor colocó ahí a disposición, Pastor Alejandro, y que nos hizo pensar mucho más y analizar, que siempre es bueno, y de esa manera vamos eh, definiendo una postura mucho más. Generar debate, pastor, para generar debate. eh, Eso. no, como dijo el Pastor Eulogio, es para que podamos aprender más. Amén. Ya pedimos la bendición entonces. Bien, Amén, sí, porque no hay nadie más levantando la manita. Ya, cerramos nuestro ojito. Señor, en esta hora vamos a su presencia a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Le damos gracias por estas 2 hermosas clases, Señor, que nos han ayudado en esta jornada a aprender cada vez más de ti, a reforzar conocimientos, Señor, a instruirnos en tu palabra, ser guiado por nuestra pastora Carolina, nuestro pastor Marco. Usted sea con ellos, déle la inteligencia, la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la paciencia, Señor, para con cada uno de los temas que nos entregan, Señor, y lo necesario para que puedan quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a todos a ser obedientes a tu palabra, conocedores cada vez más de ti, a buscarte, a ser dependientes de ti, Señor. En esta hora pedimos la unción sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, nuestra iglesia, sobre cada una Amén. de las responsabilidades que tenemos, Señor, esperando Amén. tu bendición y esperando Sí, que, Señor. si es tu voluntad, mañana pueda renovarse la misericordia en nuestra Amén. vida, Señor. Sí, Señor. Pedimos tu bendición, esa que viene del Sí. cielo, a través de Sí. Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador. Amén. La honra y gloria para Amén. el Señor. Eso. Gloria a Amén. Dios, Gloria gloria a a Dios. Dios, gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios para siempre. El Señor les bendiga. Ahí está mi pastor Andrés, si nos puede tomar la fotito para que enciendan las cámaras. Todos, todos. Bendición, Ahí estamos, pastor, parece. saludos, bendiciones. Ya, ahora enciendan sus cámaras, por favor. Ya, vamos, 3, 2, 1.
Listo. Se ve muy bien, Bendición. Pastora Carolina y Pastora Ever, se ve muy bien. Chao, bendiciones. Pastora Cristina, igual Buenas ahí. noches. Chao. Chao, chao. Buenas noches a Gracias por la todos. Chao, clase Pastor de hoy. Isabel. Guarden. Buenas noches a Pastor todos. Luis, Chao, chao, mi chao. esposa. Pastor Chao, chao. Eulogio, saluda a su amada. En Chaito. su nombre, muchas gracias. El Señor les Desde bendiga. Curicó. Pastor Mora, Chaito. Pastor Payán, Pastor Erich.